Muy buenas, frías y soleadas tardes aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y el área metropolitana. Muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que estén cómodos en su casa. Algunos de nosotros ya nos cansamos de estar cómodos en nuestra casa, pero ahorita estamos viviendo una etapa, una época sin precedentes. Nuevamente, feliz Navidad a todos y también feliz Año Nuevo 2021. Me acuerdo que en diciembre del año 2019 empezamos a compartir una serie titulada Para Empezar, que esa serie nos prevenía y nos enseñaba que si para empezar el 2020 era mejor que atacáramos algunas áreas de nuestras vidas para crecer juntos. Ahora, siempre decimos esto, el año se fue bien rápido. Y aunque la mayoría del tiempo del año pasado fue y es todavía pandemia, el 2021, la entrada del 2021 no se ha llevado la pandemia. Aunque es una transición de año, hay cosas que nos llevan a ir transitando por el mismo camino. Y hoy en día las autoridades se pusieron un poco más estrictas. Hace rato que veníamos de camino para acá, vimos a unos comercios siendo cerrados por las autoridades, por la policía, y no hay necesidad de exponernos y hasta pasar esas vergüenzas. De verdad, damos gracias a Dios porque estamos con bien, porque estamos con salud, y de verdad estar vivos es una de las mayores bendiciones que podemos tener de parte de Dios. Yo creo que es la segunda bendición mayor que podemos tener de parte de Dios. Y estamos en este tiempo, estamos en este domingo para abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Estamos en este domingo para dejarnos ser tocados por Dios, abrir su palabra, leerla un poquito, aplicarla, y esperamos que hoy en día Dios empiece a trabajar en nosotros. Ahora, la serie que vamos a presentar en estas semanas del mes de enero está titulada como Nueva Normalidad. Nueva Normalidad es una frase que hemos estado usando bastante. La nueva normalidad es una frase que se ha estado implicando en nuestro lenguaje, y más que en nuestro lenguaje, más que una frase, es un nuevo estilo de vivir. Es algo nuevo, quiere decir que es algo que no habíamos hecho nunca antes. Esta semana estuve viendo algunas películas en Netflix y me daba cuenta de escenas de aeropuertos, de mercados, centros comerciales, y yo decía, nadie trae cubrebocas, nadie trae careta, nadie trae mascarilla, y se me ha hecho muy raro ahora ver eso, como que, inmediatamente decimos, todo eso fue antes del 2020, de marzo del 2020. Inclusive hay una frase que se utiliza en redes sociales como fake news, donde hace unas semanas que estaban con el alboroto de compras para Navidad, ahí en el centro de Monterrey, suben unas fotos queriendo criticar a la gente, aunque sí hubo mucho movimiento de comercios en el centro de Monterrey, pero de esas veces que le das zoom a la foto y ves a nadie sin cubrebocas y dices, esa foto no es de este año. Porque al menos los que andan en montones, bueno, algunos sí son un poquito conscientes, se ponen su cubrebocas y andaban ahí. Ahora, todo este lenguaje, toda esta situación tiene que ver con nueva normalidad. Ahora, la nueva normalidad a nosotros nos enseña que a fuerza, por un golpe o algo, nos hizo hacer cambios indispensablemente, necesariamente y obligadamente.
Hoy en día las autoridades están obligando a que la forma de vivir sea diferente. En unas situaciones las reglas son un poco más bajas, pero quiero decirte que hoy en día todos estamos conscientes de que para entrar a un centro comercial necesitamos pasar por un control de higiene, pasar un control de limpieza de manos, de limpieza de calzado, y son muchas cosas. Ahora bien, pasar por un aeropuerto, pasar por un autobús, pasar por todos lados, hasta pasar a un restaurante, eso nos exige un nuevo comportamiento. Ahora, quiero aclarar algo. Esta serie, Nueva Normalidad, lo que no es esta serie, y quiero ser muy puntual en esto, no es, porque no quiero que tengamos ideas que al final no supe de qué trató el tema. Tengo una mamá, gracias a Dios que todavía la tengo, maestra, pero jubilada ya, pero sigue siendo maestra y todos los días no deja de enseñarme. Su servidor es maestro también, maestro principalmente de la palabra de Dios y maestro también en educación a nivel secundaria. Ahora, siempre se nos dice a nosotros cuando enseñamos un tema, acláralo. Y quiero aclarar para que si tú hoy o después del día de hoy te pones a preguntar, ¿de qué enseñó Josué? Enseñó de la nueva normalidad. Enseñó de la nueva normalidad. Ahora, lo que no es esta serie es lo siguiente. Esta serie no es para decirle a la iglesia, a nuestra congregación, las reglas de salud pública a nivel estatal o federal. No tiene esta serie, no tiene nada que ver. Escúchame esto, lo que no es que tiene que ver con el 30% de aforo en un lugar así cuando es permitido, o usar el cubrebocas de cierta categoría clínica, porque hasta esas especificaciones existen. No es tener un lugar higienizado, un lugar donde haya un tapete sanitizado, donde haya un sanitizante para nuestras manos, donde las personas tienen contacto sea limpio, donde haya un aerosol que se aplique. No es eso. No es no saludarse de mano. ¿Saben qué? Cuando vengan aquí a la iglesia en nuestras próximas reuniones, esta serie de Nueva Normalidad es para preparar a la gente, para que cuando vengan no se saluden de manos. No tiene nada que ver con eso. Aunque inconscientemente e intencionalmente por la tangente les estoy diciendo las normas, las reglas que tienen que ver con la pandemia y contingencia en recintos de culto. No tiene que ver con el no cantar, no tiene que ver con el no niños. Me faltan unas más que son las siguientes: no personas de la tercera edad, no personas vulnerables. Quiere decir que aunque no seas de la tercera edad, pero si tienes hipertensión o si tienes diabetes o alguna otra enfermedad que pueda ser factor agravante al ser contagiado del COVID-19, entras ahí. La toma de temperatura, un lugar para entrar, un lugar para salir, no asistir si no han pasado más de 12 semanas de haber sido pacientes de COVID-19. Y ahora la nueva es vacunarse. Esta serie no tiene nada que ver con esto. Hasta ahorita, de lo que ha hablado Josué Carreño en estos 8 minutos, es saludarles y decirles lo que no es esta serie. No tiene nada que ver con reglas y normas. Hasta cierto punto ya no las sabemos, ya son normales, ya las normalizamos. Ya sabemos todos que tenemos que usar un cubrebocas, ya sabemos todos el lavado frecuente de manos, ya sabemos todos a dónde no debemos ir, dónde no debemos estar, a dónde no debemos salir, etcétera. Convivir con la gente con la que siempre estamos y cuidar y advertir a aquellas personas
que si los vemos de aquí para allá y de allá para acá, las puertas de nuestra casa, con todo respeto, se cierran, seguimos siendo amigos, pero tú no te cuidas, yo sí me cuido. Marcamos una línea muy sensible. Si me quieres saludar, hay muchas maneras. Ahora bien, ¿qué sí es la nueva normalidad? ¿Qué es? Y quiero ilustrarles ahorita este cambio. Hace algunos años me encontré esta pequeña lamparita en una tienda de chunches allá en Estados Unidos, y yo la vi y dije, la quiero. No es de petróleo, no es de combustible, es de baterías, pero parece una lámpara antigua. Ahora, esto fue sustituido por esto. Tarde que temprano, ¿qué dijeron? Ya les iba a regalar algo de Navidad, algo sorpresa. Después, esto tuvo que convertirse en la nueva normalidad. Un pequeño foquito eléctrico fue desplazando a este tipo de lámparas. De hecho, la primer fábrica en todo el país y Latinoamérica que utilizó luz eléctrica ya es un museo textil en la ciudad de Santiago, Nuevo León, el pueblo mágico. Fue la primera ciudad aquí en el país donde se utilizó la energía eléctrica, pero no es clase de historia. Quiero decir que esto es normal para nosotros. Esto ya no es normal. Esto fue sustituido. Ahora, ¿qué tiene que ver la pandemia, la contingencia, las reglas? ¿Será que la nueva normalidad de la iglesia sea las reuniones virtuales? No, eso es temporal. Yo sé que va a pasar. Yo sé que tarde que temprano esto va a ir a la baja, pero en lo que eso sucede, los cristianos no debemos de dejarnos de comportar como cristianos. Parece que el templo se cerró y parece que yo me olvido de esa parte de mi vida y me ocupo de otra parte de mi vida. Gran error, descuidar la fe. Ahora, ¿esto era normal? ¿Esto era común y corriente? Quien no tenía esto en su tiempo antes tenía velas de cera. Cuando yo llegué a visitar a mi abuela allá en Oaxaca, tenía 9 años y en la zona donde ellos se cambiaron a vivir no había luz eléctrica y tenían que usar velas de cera, veladoras, y me acuerdo que eran las 6 de la tarde, empezaba a oscurecerse, mi abuelita prendía las velas y automáticamente era tiempo de oscurecer, tiempo de irse a dormir. Sí llegué a ver unas de estas funcionando también, pero esta sustituye a uno, esto sustituye a otro, y ahora ya nos estamos enfrentando a las tiras de LED, etcétera. Ahora, son cosas que se están normalizando. Ahora, estoy tratando de buscar este terreno en común para llegar a un punto. ¿Cuál es la normalidad de la iglesia? ¿Cuál es esa normalidad de la iglesia? Y quiero que vean una tabla donde la representa que eso que estamos viviendo no es de verdad un golpe tan fuerte para normalizarse como el que experimentaron los primeros cristianos. Ahora, en pantalla vamos a tener una tabla que ilustra lo siguiente. Al final del lado derecho es la iglesia cuando estaba con Jesús. Ellos le estaban viendo, significaba verle, conocerle, seguirle, creerle, obedecerle. Hay una etapa de la historia de la vida de Cristo que comúnmente se conoce como la pasión de Cristo. Cuando lo arrestan, cuando lo torturan, cuando lo crucifican, cuando el Señor Jesús muere, cuando lo sepultan,
José de Arimatea con algunos otros ahí, cuando el Señor resucita y cuando el Señor Jesús asciende. No se alcanzan a apreciar, creo, ahí en pantalla o en transmisión, sí, gracias. Pero con Jesús representa una normalidad, donde todo está bien, donde la iglesia empieza a experimentar un comportamiento, esto es, y ellos pensaban, pues esto va para largo, esto está bonito, así estamos viviendo. Ahora sucede una situación de contingencia donde aparecen cosas inesperadas, de repente Judas sale con la novedad, se descara y se convierte en el traidor de la historia, en el traidor más conocido de la historia, va y vende a Jesús por miserables 30 piezas de plata, lo equivalente hoy en día al valor de la plata a 1,200 pesos. ¿Qué haces con 1,200 pesos hoy en día? Prácticamente no mucho, para algunos sí es mucho, para algunos no mucho. No voy a salir como el otro que dice un sueldito de 50, 40 mil pesos ahí humildemente, no voy a salir con eso, pero 1,200 pesos. 1,200 pesos, eso representa la contingencia que marca el qué va a pasar después, qué va a suceder después, cómo nos vamos a enfrentar al día de mañana, cómo vamos a vivir el día de mañana. Ellos vivieron una época de contingencia tan difícil que al día siguiente se encontraron sin Jesús en persona. Obviamente conocemos que después vino el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, como el Señor Jesús lo representa en Juan capítulo 13 en adelante. Y eso se convierte en la nueva normalidad. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Convertir una normalidad no es fácil. Esto era muy costoso. Había gente que prefería quedarse con una lamparita, con lo de antes. Había gente que prefería quedarse en el mismo lugar y ser derrotados por la contingencia. Había gente que decidió, ya se fue Jesús, ya no hay nada que hacer. No se les prendieron las ideas y menos el corazón para hacer las cosas. Y la pregunta que está en pantalla, ¿cómo iban ellos a convertir esa anormalidad, esa dificultad, esa negatividad en una normalidad positiva? Piensa eso conmigo. ¿Qué hubieras hecho si tú fueras de ese grupo de creyentes? Hoy en día nos quitan las reuniones, pero a ellos les quitaron a Jesús, si lo quieres ver así. Hoy en día nos quitaron la reunión en el templo y, es imposible ser cristiano, pero a ellos les arrebataron a Jesús. Sorpresivamente, inclusive en el lapso en el que Jesús está en el sepulcro y resucita y se va apareciendo gradualmente a alguno de ellos. Algunos se fueron, otros se esfumaron, otros se alejaron, otros ni se dieron por enterados, otros narran que se fueron a pescar y dijeron, eso ya no tiene caso, ya todo está acabado. Ahora, esta serie, La Nueva Normalidad, nos va a enseñar que vamos a vivir nuestra fe, quien quiera, de una forma diferente, de una manera diferente, que va a haber cosas que tengamos que dejar, cosas a las cuales nos resistimos y tal vez decimos, yo la iglesia la veo así y así es y así tiene que ser como yo la vea, y no es así. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Esto de la contingencia no es un complot solamente sobre la iglesia, no es un complot solamente sobre la economía, no es un complot sobre muchas teorías que tal vez aquellos que se meten mucho a YouTube ya están creyendo y cuanta cosa, aunque sí hay cosas tal vez ocultas, no lo niego, pero vamos a focalizarnos en algo. Como iglesia, ¿qué nos corresponde hacer? Y en este libro está detallado
lo que hicieron minutos y días después de que el Señor Jesús subió al cielo. Y un ángel les dijo que este mismo Jesús, a quien ustedes habían visto irse, va a regresar. El hecho es que hay muchas cosas que hacer en lo que Jesús regresa. Ahora bien, nosotros tal vez en estas semanas de contingencia, desde marzo hasta acá, lo último que hemos agregado a nuestra vida son cuestiones de la iglesia. Y quiero que me acompañen a un pasaje, por favor. Está en Hechos capítulo 1, versículo 12. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, donde despidieron a Jesús, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o esa frase es la distancia que se permitía caminar, un día de reposo aproximadamente. Versículo número 13, sigan conmigo por favor. Y entrados, subieron al aposento alto. Yo no sé cómo te sientes cuando llegas a la casa de tu abuela que acaba de morir. Mi abuela murió hace casi ya 3 años. Apenas la semana pasada entré al cuarto donde ella vivía. No es fácil enfrentarse a una nueva normalidad. Se requieren cosas que exigen mucha fe para vivir la nueva normalidad. Venían todos ellos de despedir a Jesús y ellos venían, o sea, no sé si Jesús notó esto. Jesús nos había mandado a enseñar y a predicar de 2 en 2. Jesús nos había dado autoridad sobre los demonios. Jesús estaba con nosotros, nos acompañaba a enfrentar todas estas situaciones. Nos acompañó a enfrentar y a ayudar a los enfermos, a los endemoniados. Él estaba con nosotros y nos defendía de los fariseos, de los escribas, de los que nos acosaban, de los que nos perseguían. Jesús nos enseñó a solucionar las cosas de diferente manera, porque cuando lo arrestaron, aquel ocurrente le cortó la oreja a uno, Jesús la toma, hace el milagro de pegarle la oreja y le dijo, no es tiempo de hacer problemas. Jesús era un hombre muy sabio y ahora se va. Y ellos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si con él no podíamos hacer las cosas, ahora imagínate sin él. Por eso en el libro de Hechos, versículos antes le dice que no se muevan hasta que no hayan recibido el Espíritu Santo. Porque sin Jesús no podemos hacer las cosas, sin la presencia de Dios no podemos hacer las cosas, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es ahí donde ellos llegan al aposento alto y es tiempo de hacer las cosas de una forma diferente. Y en ese lugar estaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Pero hasta ahora estos 2 versículos no nos han dicho qué hicieron ellos para enfrentar esa contingencia. Estos 2 versículos no nos dicen qué hicieron ellos. La normalidad, la nueva normalidad era estar sin Jesús. Y Jesús les había dicho, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, Jesús, si tú hubieras estado con nosotros, hubiera podido hacer más fácil, pero a ver, vamos a ser honestos, ¿no crees que es muy difícil eso que nos acabas de pedir? ¿No crees que es muy difícil hacerlo sin tu ayuda?
¿No crees que es una petición demasiado grande? ¿No crees que nos estás pidiendo de más? Porque hoy en día la normalidad de la iglesia es asistir, es congregarse y ya. Porque respecto a los temas de generosidad, a la normalidad que se manifiesta en la palabra de Dios, de las cuestiones financieras, económicas, que honremos a Dios con nuestros bienes, lamentablemente la iglesia está muy por debajo de la norma, porque la normalidad es: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La normalidad es dar y se os dará. La normalidad es ser generoso, pero la iglesia se ha estancado en una normalidad barata, en una normalidad a veces parece ser miserable, en una normalidad en la que no se requiere ningún esfuerzo, y ellos tuvieron que entregarse todo para que la iglesia pudiera ir avanzando. Esta serie lo que sí es un viaje por el libro de los Hechos, que nos describe cómo esos creyentes enfrentaron la peor realidad de la iglesia de la historia: es estar sin Jesús. Estar sin Jesús. La peor normalidad no es no tener una reunión, no tener un templo. Y en el versículo número 13, que aparece tantito en pantalla, piensen un poquito en la gran tarea que tenían ellos. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, etcétera. Ahora bien, quiero adelantarles algo. En ningún punto de ese pasaje se nos dice que ellos decían: no sabemos qué hacer, no vamos a poder con esto, esto nos va a acabar, esto nos va a tirar. En ningún versículo de ese pasaje, de ese libro y el Nuevo Testamento, hay versículos de derrota. Al contrario, nosotros no somos de los que retrocedemos. Todas las cosas nos ayudan a bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. En Hebreos capítulo número 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando al oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora bien, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos que nosotros no estamos haciendo? ¿Qué hicieron ellos que nosotros estamos pasando por alto? ¿Qué hicieron ellos que nosotros estamos omitiendo? ¿Qué hicieron ellos que nosotros no estamos viendo? ¿Qué hicieron ellos a lo que nosotros nos estamos negando? ¿Qué hicieron ellos a lo que nosotros nos estamos limitando y tal vez no creemos que lo podemos hacer? Me acompañan al versículo 14, por favor, juntos. Dice: todos estos, dejo que lo lean en lo que toman agua. Por favor, a las 3 desde su casa. 1, 2, 3. Juntos, todos estos. Hasta acá los escuché. Qué bárbaros, muchas gracias. La primera cosa, o el primer versículo, y recuerdo una de las primeras llamadas que me hizo una hermana que es muy fiel de aquí de la iglesia. Me dice: Josué, vamos a hacer una cadena de oración, porque esto está difícil. No me dijo: Josué, vamos a transmitir por internet. No me dijo: Josué, ya tienen celulares, cámaras, página de Facebook. No. En el versículo 14 de Hechos viene prácticamente y nos dice: oye, a ver, abran los ojos. Después de que Jesús ascendió y antes de que llegara el Espíritu Santo sobre ellos permanentemente,
Todos, absolutamente todos. No había ninguno que dijera que no a esto. Ahora, muchas de las personas que he escuchado decir esta frase, el COVID-19 no existe, sus familias han sido contagiadas de una forma horrible. Y muchas de las personas que he escuchado, de nada sirve buscar a Dios, de nada sirve orar a Dios, he visto sus vidas en dificultad. De nada sirve honrar a Dios, de nada sirve obedecer a Dios. ¿Seguros? ¿Seguros que estás dispuesto a salirte de ese grupo de todos y ser de ese grupo que no procure su fe? La nueva normalidad de la iglesia y a lo que aspira el liderazgo de nuestro ministerio, de nuestro pastorado, es que todos nosotros, pastores, voluntarios, asistentes, los nuevos creyentes, nuestros visitantes, vayan viendo la necesidad de tener una vida cerca de Dios. Todos estos, en el pasaje no dice que todos ellos se preguntaron cómo le vamos a hacer, cómo le vamos a enfrentar, no vamos a poder hacerlo. Y yo quiero imaginarme esta escena ahí en el aposento alto. Yo quiero imaginarme esta escena, que llegaron, sí, pasaron el momento de duelo, de tristeza, de confusión, pero de repente uno de ellos, en silencio, se apartó a un lugarcito, dobló sus rodillas y empezó a orar al Padre. Hoy la iglesia está más interesada en tener un show. Los voluntarios de esta iglesia no me lo van a negar, y esto es algo que habíamos mantenido cerrado. Y antes de iniciar cada reunión, su servidor les dice: si la reunión dependiera de cómo está tu corazón, ¿cómo saldría? Olvídate de los cables, de las luces, de la madera y que vamos a ponerle aquí y eso y que lo otro. Olvídate de eso ahorita. ¿Sabes? Que nuestra normalidad fue enfocarnos en las cosas innecesarias. Ellos, y en todo el libro de Hechos no leo las palabras de desánimo, no leo palabras negativas de inconformidad, al contrario. Lo único que nos dice Lucas, que fue que escribió el libro de Hechos, ¿sabes qué? Todos ellos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Déjame te lo pinto de otra manera. Todos estos, hay una palabra que me llama la atención: perseveraban unánimes. Y vamos a meditar tantito en unas palabras de ese versículo. El 14 empieza así: todos estos. A ver, Josué, ¿quiere decir que ese versículo, que cada uno de ellos oraba? ¿Quiere decir que todos ellos oraban? Que el uno tal vez le decía a otro: oye, vamos a orar. Que uno le decía al otro: oye, ¿me acompañas a orar? Oye, vamos a buscar un tiempo para orar. Todos estos, quiere decir que no había quien no participaba, no había quien dijera que no. Hoy en día, si a ti te dicen: ve y métete a un centro comercial, sin tus cuidados, sin tus protecciones, es más, ve y métete a un área en un hospital de COVID, tal vez no te meterías. Es más, si tú eres paciente y te dijeran: necesitas oxígeno, no lo necesito, no. Todos ellos, después de estar viendo tan grande contingencia, tan grande prueba, lo único que hicieron es
lo único que podían hacer, orar. Todos. Yo no sé, y aquí hay algunos voluntarios. Yo no sé si el voluntario 1 ora. Dios lo sabe. Yo no sé si tu esposo ora. Yo no sé si tu novio ora por ti. Déjame decirte algo. Tal vez ni salvo es. Yo no sé si tu mamá ora. Yo no sé si tú oras por tus padres. Yo no sé si tú oras por ti. Todos estos perseveraban unánimes. Y fíjate en esta frase, por favor. La iglesia de Hechos no es que fuera una iglesia inclusiva, sino que todos se incluían en la iglesia. ¡Wow! No es que, vénganse a orar, vénganse a orar. No, es yo voy a orar, yo quiero ir, yo me sumo, yo quiero ser de esos todos, yo quiero hacerlo, yo quiero participar. ¿Tú sabes orar? ¿Quién te enseñó a orar? Jesús. Jesús te enseñó a orar. Sí, me enseñas a orar. No es que la iglesia de hecho era una iglesia inclusiva en la que, a ver, vengan todos, vamos a hacer una fiesta, vamos a regalar despensas, vamos a traer un payaso, vamos a dar masajes, vamos a tener chili dogs gratis, vamos a rentar una piñata, qué sé yo, vamos a tener vendimia, vamos a tener lotería. He escuchado, Dios mío, no se trata de eso, sino que al ver los corazones y la fe, natural y automáticamente la gente se empezó a sumar a ellos con esa clase maravillosa de vida, sino que todos se incluían en la iglesia. Yo me quiero sumar, yo no me quiero quedar fuera. Todos estos, lo que me llama la atención en segundo lugar es que perseveraban. No había ninguno con las pilas bajas. Escúchame bien esto. No había ninguno con, ay, no, ya no lo quiero hacer. Me doy por vencido. Ya no más. Hasta aquí llegué. Esto se acabó. Oye, se trata de perseverar. Se trata de continuar. Se trata de seguir. Esta palabra perseverar en nuestro español es simple. Pero en su origen latín, en su origen griego, es una palabra que denota energía, que tiene una naturaleza de fuerza, una naturaleza de impacto, de una naturaleza como si esa palabra trajera un motor integrado, como que si alguna palabra avanzaría entre todas las del vocablo humano, es la palabra perseverar, es no detenerse. Y me llamaron la atención dos palabras que vienen implícitas en la etimología de perseverar, que es dejar un legado y adaptarse. Porque cuando tú perseveras, vienen cambios y te tienes que adaptar a esos cambios. Y la única manera de dejar un legado es perseverando, es no dejando las cosas tiradas, no es dejando las cosas a la ligera. Otra cosa que me llama la atención del versículo, mucha gente de la iglesia utiliza las reuniones para entretenerse, pero todos estos reunidos unánimes perseveraban ¿en qué? En oración y ruego. Los discípulos anteriormente en el libro de Lucas, quien el mismo que escribió esto en Mateo también le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y en Lucas 18 dice uno, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Dice, siempre y no desmayar. Estaban perseverando en lo que el Señor Jesús les enseñó.
en oración y ruego. Si hay algo que hacían ellos era orar. Fíjate lo que dice Marcos 1:37, por favor. Marcos 1:37, hablando de Jesús. Levantándose muy de mañana. ¿Por qué no te levantas a orar por las personas que están enfermas? Por las personas que han perdido un familiar. ¿Por qué no te levantas a orar para que Dios nos guarde o para agradecerle por lo mucho que nos ha guardado? Estamos enfrentando algo sin precedentes y nosotros no vemos la magnitud de la providencia de Dios para con nosotros. Nosotros no estamos viendo o no somos conscientes, estamos tan normalizados a la gracia de Dios que no atesoramos lo que Jesús hace por nosotros. El Señor Jesús se levantaba muy de mañana, era muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Quiero que pienses conmigo en la siguiente frase del versículo. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué tiene de llamativo esa frase? ¿Sabes? María acababa de perder a su hijo. ¿Cómo está tu corazón después de perder un familiar? Si alguien tenía tal vez el derecho de decir, pastor, no voy a ir, estoy destrozada, era María. Pero ahí estaba. Si alguien tenía el derecho tal vez de decir, hoy no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la reunión, no quiero estar allá, no sirve de nada, no lo vamos a hacer, era María. Pero aparte de eso, el apóstol Juan había dicho que los hermanos de Jesús no creían en él. Y tan es así, tan grande es el poder del amor del Señor Jesús, que hizo que sus hermanos después estuvieran orando todos juntos. La nueva normalidad de la iglesia es que persevere en oración y todos ellos perseveraban. No había ninguno de ellos que no hacía eso al día. Fíjate en la siguiente frase, por favor. La perseverancia no es la única forma de conseguir resultados, pero sí es la más segura. La perseverancia no es la única forma de conseguir resultados. Puedes conseguirlos haciendo trampa, pero no representa ningún costo. Y quiero animarte a que nunca te rindas, porque hasta entonces nunca te habrán vencido. Hoy en día, nuestra nueva normalidad sea que todos perseveremos en la oración. Todos. Y cuando estoy diciendo todos, no es porque yo lo diga, es porque la Biblia nos enseña que todos lo hacían. Y quiero cerrar con estas 3 opciones de lo que vamos a hacer en este año en nuestra iglesia. Número 1, vamos a tener una reunión por semana, ya sea online, presencial o mixta. Pero te queremos ver y queremos a todos en nuestra reunión. A todos en nuestra reunión. Número 2, queremos que todos
realicemos un devocional personal mínimo para empezar por semana. Aunque se me hace muy bajo, demasiado bajo, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y nosotros deberíamos estar con Dios cada día, cada mañana, todos los días. Mi alma tiene sed de ti, mi sangre te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. El Salmo 3 nos enseña sobre una vida diaria cerca de Dios, pero lo que nosotros queremos es que todos tengamos un tiempo aparte, un tiempo a solas, donde oremos, donde leamos, donde estemos con Dios, cerca de Dios, pero que lo hagamos todos, todos. Y aquí sí me van a permitir ser un poquito atrevido. Ya lo hiciste tú. ¿Ya leíste tu Biblia hoy? ¿Cuál Biblia? Yo ni tengo. Es más, algunos dicen la Biblia. Esto no es juego, hermanos. Nos va a enfrentar una sorpresa el libro de Hechos, que nos va a enseñar y a confirmar que si ellos no lo hacían, todo esto se iba a venir abajo. Y número 3, todos vamos a participar en una reunión en grupo por semana o mínimo quincena, ya sea por teléfono, por WhatsApp, una videollamada. No me digan que no saben usar WhatsApp, o sea, yo veo a gente mayor que lo sabe usar, no quiero decir nombres, pero, o sea, hasta los niños lo saben usar. Los niños saben mandar audio, saben mandar fotos. O sea, no digo que no. Y aquellos que batallan, pues tienen a alguien que sí les sabe, hombre. Es más, y es muy difícil creer que hoy en día la gente no tenga un smartphone. O sea, ¿sí me explico, hermanos? No quiero no, es que no puedo, es que yo lo hago solo, sí. Todos estos perseveraban unánimes, en grupo. Y ahí están unas opciones por teléfono, por WhatsApp, por una sala de Messenger. No me digas que no tienes Facebook o Messenger si se pasan ahí compartiendo memes y bendiciones y la cadena de que si no dices amén, porque los veo y yo digo, Señor, si leyeran la Biblia no harían eso. Yo digo, humildemente digo, si leyeran la Biblia tal vez no hicieran eso. Pero bueno, los más modernos, los godines más modernos ya en Google Meet o por videollamada de Zoom. Pero hermanos, nuestra nueva normalidad es hacer normal la fe en Dios, la relación personal con Dios. Permítanme orar y espero que este mensaje le hayan agradado a ustedes y sobre todo a su corazón. Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora de la tarde, gracias te damos por la vida que nos das. Señor, tenemos que enfrentarnos a una temporada difícil y complicada. Y permite que cada uno de nosotros, que todos nosotros podamos quitar algún pendiente de nuestra semana, algún obstáculo de nuestra semana, para poder acercarnos a ti. Bendice y fortalece a nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.